Hola Iglesia, damos gracias a Dios porque una vez más nos da el gran privilegio de reunirnos junto a ustedes allí en sus hogares. Así que hoy les invitamos para que dediquen este tiempo para estar en ese secreto con el Señor, para tener un tiempo de adoración, un tiempo de exaltación, pero también un tiempo para escuchar de su palabra, de sus consejos, sus recomendaciones. Así que acompáñenos ahí donde estás y puedes cerrar sus ojos y decirle: Jesús, gracias porque tú eres el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, y que si llega a faltar una de ellas, entonces tú vas y buscas aquella que se perdió. Y esa era yo, Señor, y fuiste y me encontraste en el lugar donde estaba. Así que te damos muchas gracias, Dios. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Aún hay ovejas que extraviadas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Gracias, Jesús, gracias por ser ese buen pastor que nos toma en sus brazos, Señor, que nos limpia, que nos lava, Señor, que nos cuida, Dios, que nos cuida, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Hoy
queremos darte, Señor, nuestra adoración porque tú la mereces, porque tú lo diste todo por nosotros, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Voy a decirle con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, y llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nos responderás, Jesús, porque sabemos que tú escuchas a nuestras oraciones. Y con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz
Señor. Nos amas con un amor que no alcanzamos a comprender y lo muestras a través de tu fidelidad, Señor, a través de los cuidados constantes que tienes para con nosotros. Y quisiera invitarle para que usted pueda decirle: Jesús, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque durante todo este tiempo, Señor, tú has sido fiel. Tú nos has guardado, tú nos has protegido, nos has sostenido. Gracias, Jesús. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, oh, nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, oh, nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, oh, nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Se puede decirle a Él: y quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Puede decirle: quiero llenar, y quiero llenar tu trono de alabanza, yo quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Yo quiero llenar tu trono de alabanza, yo quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Hoy te proclamamos Señor de nuestros corazones, Señor de nuestras familias, Señor de nuestros hogares. Tú eres nuestro Dios y a nadie más serviremos sino a ti, Jesús, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Te damos gracias, Dios, gracias, Jesús. Y ahí como familia dígale: Jesús, tú eres el Señor de nuestra casa, tú eres el Señor de nuestro hogar.
Damos gracias a Dios por cada día que nos permite reunirnos para adorarle. Continúe allí en su lugar, vamos a aprender lo que Él quiere hablarnos en este día. Así que no se retire, esté muy atento de lo que Él quiere enseñarnos. Ha sido un gusto acompañarles. Bendiciones. Damos gracias a Dios por este momento que nos permite estar con ustedes, transmitiendo esta enseñanza de la palabra del Señor. Hoy tendremos nuestra lección número 12 de Vida Cristiana 2, cómo lograr una conciencia limpia, la segunda parte. Amén. El versículo clave es Hechos 23:1. Quiero que lo leamos. Pablo ante el concilio. Pablo, dirigiéndose al concilio, les dice: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Qué bueno nosotros podamos dirigirnos hasta las personas, ante la iglesia, y podamos decirle a los hermanos: hemos vivido con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Oremos al Señor. Damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos, pastores, su familia, cada ministerio y su familia, y amigos también. Que sea el Espíritu Santo Dios ministrando sus vidas, nuestras vidas. Digamos al Espíritu Santo: te pedimos que tomes control total de este altar familiar. Gracias damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo de adoración. Y ahora por esta palabra, Señor. Y oramos que a través de esta palabra podamos ser enseñados, podamos ser edificados, Señor. Y podamos llegar a tener una conciencia limpia cada día, Señor. Para que cuando nos acerquemos a ti, oh Dios, nuestras oraciones no tengan estorbo. Por lo contrario, podamos estar seguros de tu respuesta. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en todo, Señor. Y esta enseñanza, este altar familiar, lo dedicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Una conciencia, ¿cómo lograr una conciencia limpia? Segunda parte. La Biblia tiene mucho que decir sobre la importancia de tener una conciencia limpia. Una conciencia limpia es esencial para tener fe. Pablo habla en 1 Timoteo 1:19, en la primera parte, ese verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Cuando nuestra conciencia no está limpia, nuestra fe se hace débil y inefectiva. Una conciencia limpia es necesaria para obtener respuestas a nuestras oraciones. Yo pienso que es muy importante que estemos atentos a esta enseñanza, ¿verdad? Porque algo que deseamos siempre es recibir respuesta a nuestras oraciones. Amén. Pero para poder tener respuesta a nuestras oraciones, una de las necesidades que tenemos es poder mantener una conciencia limpia. Y siempre nos reunimos con esa expectativa. Amén. Sí, esperando que Dios nos hable. La verdad, cada vez que nos sentamos a oír predicar a algún hermano o hermana, siempre estamos a la expectativa y seguros de que Dios nos hable. Amén. La primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículos 21 y 22, dice: amados, si nuestro corazón o nuestra conciencia no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Recordemos que en el día de ayer enseñamos sobre la conciencia, porque muchas veces hablamos de conciencia y no tenemos mucha claridad sobre la conciencia. Recuerde que Dios nos dio un cuerpo físico, un alma y un espíritu. Que somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Un cuerpo físico
para que con el cuerpo podamos tener contacto con lo físico a través de los 5 sentidos. Un alma, que es un ser vivo, el alma es un ser eterno, el alma nunca muere, es un ser vivo, el alma influencia el cuerpo. Y tenemos un espíritu. El espíritu es el que contacta con Dios porque Dios es espíritu. La Biblia dice que los verdaderos adoradores adoramos a Dios en espíritu y en verdad, de espíritu a espíritu. Cada ser que compone nuestra personalidad, cuerpo, alma y espíritu, cada uno de nuestros seres, el cuerpo, el alma y el espíritu, cada uno tiene su propio corazón. El cuerpo tiene un corazón físico, un músculo, un órgano que distribuye la sangre y la irriga en nuestro cuerpo. El alma tiene su propio corazón. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos. Y el espíritu tiene su propio corazón. Y ese corazón del espíritu es lo que llamamos la conciencia. De ahí viene la intuición o ese presentimiento de que algo va a pasar, algo va a suceder. Como si una voz me dijera algo. Porque el espíritu tiene corazón y ese corazón es la conciencia. Veamos nuevamente ese verso de 1 Juan 3, 21 y 22. Recuerden que una conciencia limpia es necesaria para obtener respuesta a nuestras oraciones. El apóstol Juan dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, hablando de la conciencia, si la conciencia no nos dice que estamos mal, que hemos fallado, que hemos pecado, en otras palabras, si no nos reprende, si no nos está llamando la atención, dice, confianza tenemos en Dios. Dice Juan, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué maravilloso este pasaje. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso, una conciencia limpia es necesaria para la buena salud. O sea, cuando hablamos de una conciencia limpia, recuerde, ayer hablábamos, es estar bien en relación con Dios y estar bien en relación con los hombres. O sea, que no tengamos ningún pecado sabido sin confesar. Una conciencia limpia, o sea, teniendo una relación limpia delante de Dios y con los demás, es necesaria para la buena salud. Teniendo una conciencia que siempre nos acusa, es como cargar un gran peso todo el tiempo. Amén. Una conciencia que a toda hora está llamando la atención. Eso es muy pesado. Es como un bombillito que está prendiéndose y apagándose, prendiéndose y apagando. Es que algo no está bien, algo no está bien, algo no está bien. Otro beneficio de una conciencia limpia. O sea, recuerde, el primero, obtener respuesta a nuestras oraciones. Segundo, es necesaria para una buena salud. Tercera, una conciencia limpia es necesaria si queremos formar amistades verdaderas. Habrá momentos en que ofenderemos y heriremos a alguien. Así como dijo el Señor, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no es cierto? O sea, hay momentos en los que con palabras, acciones, actitudes, ofendemos o herimos a otras personas. Si queremos mantener su respeto y amistad, debemos arreglar cuentas con aquella persona. A veces creemos que es ignorar el problema y va a pasar, no. Algo que nos da respeto es cuando las personas ven que reconocemos nuestras faltas, que reconocemos nuestros errores. Y eso nos va a ayudar a tener amistades verdaderas. De ahí que una conciencia limpia es necesaria para un buen para un testimonio eficaz. Amén. Si has ofendido a alguien y nunca has tratado de arreglarlo con él, te será imposible testificarle de forma efectiva. Y pastor, yo pienso que esto es muy importante, no solamente después de arreglar cosas o ofensas después de convertidos, o sea, después que hayamos cometido después de convertidos. Las personas esperan que si yo me convertí, algo que ellos esperan es que yo reconozca esos errores que cometí incluso antes de ser creyente
y arregle las cosas, porque a veces como que no, eso ya fue pasado, pero las personas están esperando como parte de nuestro testimonio que reconozcamos esas faltas o esas deudas o esas estafas o esos delitos. Sí, que cambie. Las personas no creyentes, cuando saben que tal persona se convirtió al Señor, ellos dicen, o sea, para ellos convertirse a Cristo, aunque no son creyentes, es señal de cambio. Sí, nosotros recordamos una señora que su esposo se fue con otra señora. Y cuando ella supo, esta señora a quien el esposo la había dejado, supo que esa señora se convirtió a Cristo. Ya se puso feliz, inclusive nos contó. Claro, ella lo esperaba que le devolviera al esposo. O sea, lo mínimo que podía hacer al haber nacido o al haberse convertido a Cristo era reconocer la falta que había cometido y apartarse Se puso feliz porque dijo, bueno, ahora se convirtió. La señora que llevó a mi marido se convirtió a Cristo, pues ahora mi marido va a volver otra vez. Porque ella de seguro que no va a seguir con él. Porque allá le van a enseñar, o la Biblia le va a enseñar que eso es pecado. Y nos contó feliz de que iba a restaurar su sí, hogar. se convirtió. ¿Sí? Se convirtió esa señora. Veamos y sigamos. Decíamos que una conciencia limpia es necesaria para un buen testimonio. Amén. O para un testimonio eficaz. Si has ofendido a alguien y nunca has tratado de arreglarlo con él, será difícil testificarle de una forma efectiva. Finalmente, lo más importante de todo es que una conciencia limpia es necesaria para disfrutar de comunión con Dios. Debemos estar bien con Dios y debemos estar bien con nuestro prójimo. Aún la más leve acusación de nuestra conciencia estorbará nuestra comunión con Dios. O sea, la conciencia es como el termostato, el termómetro allá que tenemos adentro, la luz roja o la luz verde que nos da vía libre o como que nos detiene. Es como, o sea, Dios ahí en nosotros dándonos el aval o impidiéndonos que hagamos. Es como un semáforo, ¿no? Exacto. Si está en verde, podemos pasar. Está en rojo, Vía libre. estamos en peligro. Quieta. Recuerde que la conciencia es el corazón del espíritu o la voz del espíritu, Amén. de donde sale esa intuición, ese presentimiento, allá, o esa alerta de que algo está bien o que no está bien. Amén. Veamos cómo funciona la conciencia. Nuestra conciencia es donde Dios expresa su voluntad. La conciencia es donde Dios expresa su voluntad. Recuerde que ahí está el Espíritu Santo. Cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Se fusiona en nuestro espíritu. Y de ahí, a través de nuestra conciencia, es que Dios expresa su voluntad y su santidad. Amén. Qué tremendo. Allí es donde Dios nos revela su pensar acerca de un asunto. Nuestra conciencia discierne cómo Dios ve las cosas. Una vez que sabemos en nuestra conciencia cuál es la voluntad de Dios sobre cierto asunto, debemos obedecerle. O sea, ahí es donde Dios se comunica con nosotros, de Amén. espíritu a espíritu. De espíritu, aquí, a espíritu, a través de nuestra conciencia. Y es a lo que más debemos estar atentos, porque es que a veces somos muy dados a que otras personas nos digan si Dios quiere que yo haga o no haga tal cosa, ¿no es cierto? Amén. O tal vez debe tener sueños. Bueno, sí, Dios lo puede hacer de diferentes maneras. Dios nos puede mandar mensajes por medio de otra persona, Dios nos puede revelar cosas por sueños, pero realmente a lo que más debemos nosotros atender o estar atentos es a la voz de la conciencia, porque es ahí donde Dios... De ahí donde recibimos la guianza de Dios. Recuerde, después de que nacimos de nuevo, el espíritu humano, Dios, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, habla nuestro espíritu a través del corazón, viene una voz a nuestra alma y nuestra alma pasa a nuestros sentidos. Y cuando atendemos a esa voz es Dios guiando nuestra vida. Amén. De ahí que la conciencia es como una ventana para nuestro espíritu. Por donde ve hacia arriba. Sí, la luz de Dios brilla a través de esta ventana, llenando nuestro interior. Amén. Con su luz y su verdad.
Veamos esta imagen. Cómo la luz de Dios traspasa esa ventana. Amén. Y llega e ilumina nuestro Amén, corazón. porque nuestra conciencia es como una ventana para nuestro espíritu. Amén. Y la luz de Dios brilla a través de esa ventana, llenando nuestro interior con su luz y su verdad. Si obedecemos a nuestra conciencia, la ventana se hace más clara y transparente, y la luz de Dios puede iluminar nuestro espíritu cada vez más y más. Veamos nuevamente la imagen. Y ahora veamos el contraste. O sea, ya vimos qué pasa cuando nosotros obedecemos la voz de la conciencia, cómo la luz de Dios penetra en nuestro corazón. Sí, recibimos guianza de Dios. Y entre más damos pasos de obediencia, más se aclaran Sí. las cosas y eso genera mucha paz en nosotros. Pero veamos ahora lo contrario. Si no obedecemos a nuestra conciencia y no tratamos con el pecado que ella condena, entonces nuestra conciencia, como una ventana, porque ella es como una ventana, se mancha y se opaca. Eso es como cuando usted no limpia una ventana, ¿no es cierto? O sea, y llega el momento en que ya los rayos de luz como que no penetran. Por ejemplo, hay ventanas de cocinas que nunca limpian y entonces la luz nunca penetra, ¿sí? Porque está opaca. Eso hace el pecado cuando nosotros no atendemos a nuestra conciencia. Y a medida que el pecado aumenta, la suciedad y la turbidez aumentan hasta que la luz de Dios penetra muy poco en nuestro espíritu. Y es ahí cuando el creyente se siente como un barco sin timón a toda hora, como que no sabe si es o no es la voluntad de Dios. Sí, pierde como la guía del Espíritu Santo. Exacto, veamos esta imagen, cómo nos ilustra esta verdad. La conciencia se mancha y se opaca cuando no tratamos con nuestros pecados. Si un creyente sigue desobedeciendo a su conciencia, su corazón se pone duro. Llega un día en que puede pecar sin sentir ningún remordimiento. Terrible. Se endurece la conciencia, Cauteriza. se cauteriza. Y esta es una condición trágica para cualquier cristiano. La Biblia dice en Hebreos 3, 8 y 13, no endurezcáis vuestros corazones. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, un pecado sin confesar, haga de cuenta que es un cáncer en el corazón de un creyente. O sea, empieza a volver la conciencia como, o sea, la conciencia se enturbia y el corazón se vuelve necrótico. Es como si empezara a morir, es como si empezara a perder esa luz de Dios. Sí, porque no podemos recibir guianza del Espíritu. Sí, no podemos recibir guianza de Dios. O sea, Dios no avanza si Él dijo algo y no se hizo. De ahí que veamos esta parte. ¿Cómo obedecer A tu conciencia. a tu conciencia? Nuestra conciencia trata tanto con el pasado como con el futuro. No solo nos condena cuando hemos hecho algo malo, sino que nos advierte cuando vamos a hacer algo malo que no es agradable a Dios. Para obedecer nuestra conciencia hay que seguir dos reglas muy sencillas. Veamos esta imagen. Veámoslo un poquito más ahí, tiempito más ahí. Si tu conciencia te advierte que el hacer cierta cosa es malo, no lo hagas. Luz roja. Segundo, si ya has hecho algo malo, confiésalo de inmediato, reclamando tu limpieza con la sangre de Cristo. Y es que el versículo que leíamos decía hoy, o sea, es algo que no debemos dejar para mañana. Es algo que debemos atender inmediatamente. La conciencia habla a nuestro corazón. Por eso cualquier cosa que Dios te dice a través de tu conciencia, hazla. Nada puede tomar el lugar de la obediencia. El Señor insiste en que le obedezcamos. Realmente para Dios la obediencia es más importante que cualquier otra cosa. Y una manera de demostrar que amamos a Dios es a través de la obediencia. Para Dios más importante la obediencia, como le dijo Samuel a Saúl, que los sacrificios. Amén. Nuestra conciencia está limitada por el conocimiento.
¿Cómo sabemos qué es bueno y qué es malo a los ojos de Dios? ¿Cómo sabe usted qué es bueno y qué es malo ante los ojos de Dios? Una forma de saberlo es por lo que dice Dios en su palabra. Cuando la palabra de Dios nos dice que algo está bien, entonces sabemos que está bien. Si su palabra dice que algo es malo, entonces sabemos que es malo. Uno a veces, pastor, a veces uno se encuentra con personas que están orando a Dios para que Dios cambie la idea de algo que ya su palabra dice que es malo. O sea, es como querer que Dios cambie el concepto. No, la palabra está dada y ahí está revelada la voluntad de Dios. Por lo general, cuando somos recién convertidos, no sabemos mucho de la Biblia. Pueden haber muchas cosas en nuestra vida que la Biblia condena, pero si no conocemos la palabra de Dios, no sabemos que tales cosas son pecados. ¿Qué hace el Señor? Él empieza a mostrarnos nuestros pecados uno por uno. El Señor es bueno con nosotros. No nos revela todos nuestros pecados a la vez. Él sabe que eso nos sería sumamente desalentador. Por eso nos revela nuestros pecados uno por uno. Una vez usted ha venido al Señor, Él va a comenzar ese proceso de santificación a través del Espíritu y de la palabra. Y es por eso tan importante, porque a veces nos pasa que Dios nos muestra un pecado. Sobre todo Él dice que lo primero que va a tratar con nosotros es con la idolatría y con las inmundicias. Entonces el creyente se libera de eso y siente como que ya es un santo. O sea, que ya no tiene pecados ni errores, pero Dios lo deja descansar un poquito y viene y le revela la mentira. Ay, no, pero no, siga, no se desespere. O sea, Dios está obrando, dice la Biblia, el que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Recordemos que no somos productos terminados, somos productos en proceso. Sigue una verdad maravillosa. Un pecado en nuestra vida, desconocido por nosotros, no impide nuestra comunión con el Señor. Eso nos alienta, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, uno está recién, como decíamos ahorita, está uno recién convertido, está todo motivado siguiendo al Señor, quiere llegar temprano a orar, ayunar, va a encuentro, quiere bautizarse. Sí, porque ya Dios lo sacó de la idolatría, de la inmundicia, y uno ya se cree el santo de los santos. Inclusive se aprendió de memoria el Salmo 23, se aprendió el Salmo 91, y ya uno se cree que está sobrado. Y hay que, si obedecemos lo que sabemos que es la voluntad de Dios, y si renunciamos a lo que sabemos que Él condena, podemos disfrutar de una comunión perfecta con Él. La Biblia dice en 1 de Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, la responsabilidad nuestra es ir andando en la luz que Él va revelando a nuestras vidas. Eso va a mantener nuestra comunión con Él. Y hay que andar en luz, significa ser obediente a la luz que recibimos del Señor, o que vamos recibiendo del Señor. Si somos obedientes a esa luz, podemos disfrutar de la comunión con Dios. Respecto a nuestra comunión con Dios, lo más importante es nuestra actitud hacia su voluntad. Si deseamos sinceramente obedecer a Dios, podemos tener una comunión perfecta con Él desde el primer día de nuestra vida cristiana. Pueden haber muchos pecados en nuestra vida, pero si son desconocidos para nosotros, están cubiertos por la sangre de Cristo. Porque el día que nos convertimos dijimos, Señor, perdóname y límpiame de todo pecado. Por otra parte, desde el momento que Dios nos revela un pecado en nuestra vida, somos responsables de confesarlo y dejarlo. Si permitimos que un pecado permanezca después de que nuestra conciencia lo ha condenado, perderemos la comunión con Dios. Cada día que sigamos haciendo algo que la conciencia condena, es un día fuera de comunión con el Señor. Amén. O sea, él no me hace responsable de lo que no me ha enseñado, pero una vez me enseña, Él espera obediencia inmediata. Entonces nos hace responsable, y si obedecemos, vamos creciendo en la gracia de Dios. Pero si no obedecemos, perdemos la comunión. sentimos que perdemos su comunión. Y
como que no tenemos esa fluidez y ese gozo que estamos teniendo, ¿sí? Como que algo está pasando, algo nos está impidiendo que como que avancemos. Entonces es muy importante revisar la conciencia. ¿Qué nos dijo la conciencia que no obedecimos? Amén. Y hay que, al tratar con otros creyentes, recordemos que entre los hijos de Dios hay diferentes grados de conocimiento. Algunos creyentes no se dan cuenta de ciertos pecados que otros cristianos consideran graves. Y ahí que no debemos rechazar ni juzgar a aquellos que no saben lo que nosotros sabemos. Más bien, debemos orar por ellos y tratar de ayudarlos. Dios no nos rechaza por los pecados de los cuales no somos conscientes. Tampoco debemos rechazar a nuestros hermanos por pecados propios que Él no conoce. Amén. Y pues ahí Pablo habla mucho en las epístolas acerca de ese trato, o sea, del hermano débil, del hermano fuerte, o sea, ese hermano que de pronto no ha entendido ciertas cosas o Dios no le ha revelado ciertas cosas, o hay cosas que para una persona pueden ser pecado y para otras no. Usted dirá, pero ¿cómo así que para unos pecado y para otros no? Por ejemplo, bueno, el pecado es pecado para todos. Exacto. Y para Dios, ¿pero? Lo que pasa es que lo que queremos decir es que estamos en un proceso. No, y por ejemplo, una persona, Dios puede haberle prohibido rotundamente, por ejemplo, cierto juego, cierta actividad, porque para esa persona eso era un Dios y eso estaba por encima de Dios y por encima de todo. Para otra persona esa actividad es simplemente un momento de pasatiempo, más no está por encima de Dios. Entonces es muy importante o sea, hay cosas que son prescritas: no robar, no matar, no adulterar, no mentir, ¿sí? Pero hay cosas que en mí se pueden convertir pecado. Todo lo que yo ponga por encima de Dios, aunque no sea pecado en sí misma, yo la puedo convertir en un pecado, o se me puede convertir en un pecado por haberle puesto por encima de Dios. Amén. No trates de silenciar o de invalidar tu conciencia. Ya hemos mencionado las dos reglas que deben seguir cuando la conciencia te hable. Repasémosla. Volvamos a mirar esta imagen. No lo hagas, confiéselo. En primer lugar, si tu conciencia te advierte que el hacer cierta cosa es mala, no lo hagas. Segundo lugar, si has hecho algo malo, confiéselo de inmediato reclamando tu limpieza por la sangre de Cristo. Tristemente, muchos cristianos no siguen estas instrucciones, que son simples. En cambio, ellos tratan de silenciar la voz de su conciencia. Por lo común, emplean una o ambas de las formas siguientes para hacerlo. En primer lugar, una manera de silenciar la conciencia es luchando con su propia conciencia. Una persona puede tratar de convencerse a sí mismo que algo está bien porque para ella no tiene nada de malo, o bien diciendo que otros creyentes lo hacen. También puede ser que lo discuta con otro creyente con el fin de lograr que éste le apoye. Amén. No debemos permitir que la opinión de otra persona supere nuestra conciencia. Recuerde, el espíritu nunca nos engaña. Alguien puede decirte que cree que es correcto que tú hagas cierta cosa, pero si tu conciencia la condena, entonces es mala para ti. Cuando tú creas que algo no es la voluntad de Dios para ti, no debes hacerlo. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Y pastor, por eso a veces encontramos muchas personas que todo predicador que llega o conocen, van y le preguntan algo que la conciencia les ha reprobado, pero es buscando a ver quién les dice algo. Y yo me he encontrado con personas que van a preguntar cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué me pregunta? O sea, cuando uno le dice lo que está en la palabra, refuta, y le digo, ¿por qué me pregunta si está tan convencido? O sea, eso quiere decir que usted está convencido de eso y está tratando de acallar la conciencia. Y eso es grave. Eso es una manera de quererla callar. Bueno, vamos a mirar esta parte. Dice que no debemos permitir que la opinión de otra persona supere nuestra conciencia. Alguien puede decirte que cree que es correcto que tú hagas cierta cosa,
pero tu conciencia la condena, entonces es mala para ti. Cuando tú creas que algo no es la voluntad para ti, no debes hacerlo. Por ejemplo, encontramos muchas personas que dicen que ellos creen que lo más correcto es diezmar, ayudar a los pobres, a los necesitados, y no a la iglesia donde se congrega. Que ellos creen. Pero la Biblia dice, ¿sí?, traer todos los diezmos al alfolí. Esto representa el lugar donde usted se congrega, el lugar donde usted se alimenta, donde recibe usted el alimento espiritual. Son muchas de las personas que dicen no, pero o unos le aconsejan a otros que deberíamos mejor con este diezmo ayudar a los pobres. A usted le queda el 90% para ayudar a los pobres. Dé a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Recuerde que todo lo que no proviene de fe es pecado. O todo lo que se hace en contra de su palabra es pecado. Incluso la Biblia establecía otro diezmo para los pobres, que era un diezmo adicional de cada 3 años, que se debía sacar para eventuales necesidades, huérfanos, viudas. O sea, Dios ama que ayudemos a las viudas y a los huérfanos, pero para eso Él estableció otro aporte. Cada 3 años. De cada 3 años. Tenemos que comprender que no podemos argumentar con nuestra conciencia. Nuestra conciencia discierne lo que Dios piensa sobre algo. Si la conciencia nos dice que es malo, entonces si es malo para nosotros, nunca hemos de tratar de silenciar la voz de la conciencia, porque representa la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Una segunda manera de querer acallar la conciencia es haciendo buenas obras. Una segunda forma en que la persona trata de tranquilizar su conciencia es hacer muchas buenas obras, aunque no está obedeciendo a Dios. Ella piensa que lo que está haciendo es tan bueno o quizás mejor de lo que Dios le ha mandado hacer. Puede tratar de silenciar su conciencia dando dinero para la obra de Dios, o ayudando a otros, o haciendo otras buenas obras. Esta persona puede estar muy contenta consigo misma y considerar que sus buenas obras son muy valiosas, pero a los ojos de Dios no tienen ningún valor si ella es desobediente. La conciencia demanda nuestra obediencia absoluta. Ninguna otra cosa puede agradar a Dios. Si somos desobedientes, Dios no mira a las buenas obras que hacemos o cuánto dinero ofrendamos a su causa, sino solamente mira a nuestra obediencia. Nada puede tomar el lugar de la obediencia. La Biblia dice en 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer Es mejor que los sacrificios. Es mejor que los sacrificios. Ahora veamos esta parte, que es muy importante. Debemos evitar las acusaciones de Satanás. Él busca, en la búsqueda por lograr y mantener una conciencia limpia, debemos estar conscientes del hecho de que Satanás puede atacar a nuestra conciencia. Lo hace acusándonos y condenándonos. Veamos esta imagen. Miremoslo por unos segundos. El diablo está detrás de un joven diciéndole: ya fallaste otra vez. Tú siempre haces eso. Eres un fracaso. Satanás mete en nuestra mente pensamientos como estos. Ya fallaste otra vez. Es lo que siempre haces. Solo eres un fracaso. Y lo serás siempre. Dios no puede amar a alguien como tú.
dice el diablo. Y eso es importantísimo que como creyentes desarrollemos ese discernimiento para que el enemigo no aproveche ese buen deseo que hay en nosotros de agradar a Dios y que realmente Satanás, dice la Biblia, es el acusador de nuestras almas. Es como cuando le pone un dedo señalador, pero nunca le da una solución. Siempre vienes a acusarlo, a hacerle debilitar su relación con Dios. Eso no es del Espíritu. Y ahí que los ataques de Satanás pueden debilitarnos de tal manera que apenas podamos enfrentar la vida. Por esta razón, es de suma importancia que reconozcamos su actividad. Tenemos que saber distinguir entre la condenación de Satanás y la convicción del Espíritu. Veamos esta parte. La condenación de Satanás versus la convicción del Espíritu. Y la convicción del Espíritu Santo. A continuación, damos alguna forma de distinguir entre la obra de Satanás y la convicción del Espíritu Santo. Una característica de las acusaciones de Satanás es que son sutiles y continuas. Es ahí como un azote, solo nos hace sentirnos mal. A cambio, el Espíritu Santo nos alumbra para que podamos ver claramente nuestras faltas. Las acusaciones de Satanás están diseñadas solo para causarnos dolor y derribarnos. Es como esa cantaleta que llaman por ahí a toda hora. Sale en la llaga. Pero no nos dice cómo salir de ahí. No, solo esa acusación. Y eso se parece a muchas profecías falsas, ¿no es cierto? O sea, personas que muchas veces dicen que traen palabra de Dios a una persona, pero lo único que hacen es acusarle y condenarle y no le dan la salida. O le dicen es que usted como que hace, como que no. El Espíritu Santo siempre es muy claro. Recuerde esto, las acusaciones de Satanás están diseñadas solo para causarle dolor y para derribarnos. Satanás no le va a decir nada bueno a usted. Nunca le va a decir que Dios lo ama. Siempre va a decirle que usted es malo, que usted no sirve para nada, que es lo peor, que eres un fracaso. Y usa muchas veces a los padres. Por eso tenemos que discernir entre lo que es del diablo y lo que es del Espíritu. El propósito del Espíritu Santo de Dios es de edificarnos. Nos muestra los pecados que hemos confesado y abandonar para así andar en los caminos de Dios. Él le dice a usted, estos pecados, esto, y esto no me agrada. Y uno ve a muchos creyentes acusados por el diablo, ¿no es cierto? Siempre diciendo, Señor, pero si he fallado en algo, pero no, o sea, cuando el Espíritu Santo viene, le convence a uno de qué fue lo que hizo. Esto es un pecado. Quiero que lo abandones, porque te amo y quiero lo mejor para ti. Quiero levantarte y quiero usarte. Te he soñado y te he diseñado para cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí te voy a traer sanidad y medicina y te voy a revelar abundancia de paz y de verdad. Las acusaciones de Satanás nos siguen acosando aun cuando hayamos confesado el pecado. Si la convicción es del Espíritu Santo y hemos confesado ese pecado a Dios, Él nos perdona. Y el Espíritu Santo ya no nos continúa hablándonos respecto a ese asunto. Amén. Asunto terminado. Mientras que el diablo no. Usted confiesa el pecado y él sigue acusándolo. Y vuelve usted lo confiesa y él sigue acusándolo. Por eso vemos creyentes que cada vez que hay culto pasan a convertirse. Una vez, dos veces. A toda vez pidieron perdón por los mismos pecados. Por años pidiendo perdón por los mismos pecados. Porque están acusados. Posiblemente están bajo acusación del diablo. Pero cuando es el Espíritu Santo el que le hace ver el pecado y lo confesamos, Él no vuelve a tratar más de ese asunto. A veces Satanás
A veces Satanás ataca al creyente tratando de hacerle creer que jamás podrá ser perdonado por ciertos pecados que has cometido. Creer esto es creer una mentira. Amén. Porque no hay pecado tan grande en el mundo que no pueda ser perdonado. O sea, realmente cuando un creyente siente que tiene un pecado que no puede ser perdonado, entienda que está bajo un ataque satánico. Porque la Biblia dice en 1 Juan 1:7 y verso 9, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia De todo. de todo pecado. Veámoslo bien. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo. Pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cuando Dios dice todo, Él quiere decir todo. Todo es todo. Con su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Por eso, si sientes que Satanás te está atacando, resístelo en el nombre del Señor Jesucristo. Reclama la valerosa victoria del Calvario. La Biblia nos dice en Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Ahora veamos esto. Debemos mantener una conciencia sensible. Es muy importante que mantengamos una conciencia sensible. Si tenemos cuidado de obedecer la voz de nuestra conciencia, se mantendrá limpia y sensible. Si no obedecemos a nuestra conciencia, esta se endurece. Cada vez que nos rehusemos a escuchar y a obedecer a nuestra conciencia, dañamos la vida espiritual. Veamos esta otra imagen. La culpabilidad, una mala conciencia. Cuando no obedecemos a la conciencia, dañamos nuestra vida espiritual. La Biblia dice en Hebreos 3, versos 12 y 13, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El evangelista Evan Robert, un hombre que fue usado por Dios en muchos avivamientos, le gustaba preguntarle a la gente, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón a alguien? Si había pasado un tiempo largo desde la última disculpa, les indicaba que sin duda alguna andaban mal. Es improbable que un creyente pueda vivir entre otras personas largo tiempo sin ofender a alguien. La Biblia nos dice en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Muchas veces somos victoriosos toda la mañana. Por la tarde. Somos victoriosos toda la tarde, pero ya terminada la tarde, fallamos en algo. Yo no sé si te habrás dado cuenta. Usted está feliz toda la mañana, todas las cosas le salieron bien, la tarde van todo bien, pero a última instancia, la tarde en algo falló. Se resbaló, o nos resbalamos. ¿Sabe qué dice Santiago 3:2? Porque todos ofendemos muchas veces. Sin duda ofenderemos a otros en un momento u otro. ¿Qué haremos al respecto? ¿Seremos duros y orgullosos, rehusando admitir que hemos hecho mal? ¿O nos humillaremos y pediremos perdón? Lo que Dios quiere es que nos humillemos y arreglemos cuenta con los demás. Debemos cultivar la costumbre de disculparnos ante los demás y hacer restitución. Si confesamos nuestros pecados a Dios y arreglamos cuenta con los demás, nuestra conciencia se mantendrá sensible y limpia. Esto es andar en obediencia a Dios. Veamos la imagen. Mantengamos una conciencia limpia, o mantenemos una conciencia limpia cuando andamos en obediencia a Dios. Uno de los secretos grandes de la vida victoriosa del apóstol Pablo era este. Él obedecía a su conciencia. No permitía en su vida ninguna cosa a la cual su conciencia acusaba. Pablo podía decir con honradez: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios
hasta el día de hoy. Qué bueno. Amén. Culminamos con la joya descubierta. Veámosla. Mantengamos una conciencia limpia o mantenemos una conciencia limpia cuando andamos en obediencia a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesús. Gracias porque a través de Cristo Jesús somos perdonados, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes cada día a ser sensibles, Señor, a esa voz de nuestro espíritu, que es la conciencia, a través de la cual tú diriges nuestras vidas. Que cada día, Señor, mantengamos esa conciencia limpia, Señor, para poder recibir la guianza y la dirección de parte tuya. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Oremos por los hermanos. Oremos por cada necesitado. Por aquellos que están enfermos. No dejemos de orar. Padre, en el nombre de Jesús, ordenamos a toda enfermedad, a todo espíritu de enfermedad y de muerte, que salga de los cuerpos, que huya de ellos en el nombre de Jesús, que desista de todo cuerpo enfermo, donde quiera que los haya, tanto de creyentes, gentiles y judíos, desde el más pequeño hasta el más anciano, desde aquel que está en el vientre hasta el más anciano. Los desatamos por la palabra del poder de la muerte y del poder de la enfermedad, y los declaramos sanos ahora por la palabra, porque está escrito en la palabra que por su llaga fuimos sanados. Que el Espíritu Santo de Dios le dé vida a su cuerpo, vivifique su cuerpo y esté creando nuevo lo que se dañó en él, dándole vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús desatamos milagros en sus finanzas, que sea el Señor prosperando su trabajo, sus negocios y supliendo todo lo que le falta en su casa, su ministerio, en su empresa, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted no ha hecho la oración de fe, diga conmigo, repita estas palabras, dígale: Señor Jesús, reconozco mis pecados, te pido perdón, lávame con tu sangre de todo pecado, de toda iniquidad, te abro la puerta de mi corazón, la puerta de mi vida, te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor, quien murió y resucitó y está a la diestra de mi Padre, como sumo sacerdote, intercediendo por mí día y noche. Damos gracias al Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, por esta charla familiar. Recordando, mañana tenemos culto, 8 de la noche, y al finalizar el culto tendremos 3 predicadores famosos que van a predicar de a 10 minutos. Que el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Amén. Bendiciones a todos. Que descansen. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.